Información, oiga, pues ya se presentó la terna ante la Cámara, bueno, pues ante la Comisión de Justicia del Senado de la República. Olga Sánchez Cordero preside la Comisión de Justicia allá en la Cámara, en el Senado de la República. Comparecieron las aspirantes, pues que no lo iban a aceptar, que porque eso no es correcto, que no es así, que no deben ser amigas del presidente, que no deben tener esa formación. Pues ya comparecieron. La terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación compareció hoy ante la Comisión de Justicia del Senado. Las aspirantes al cargo que dejó vacante Arturo Saldívar en la Suprema Corte tendrán 2 horas cada una para comparecer ante los senadores que integran dicha comisión. Y se vinieron las preguntas fuertes, como siempre. Están en vivo, de hecho, todavía ahorita. Quisieron bajar a María Estela Ríos y no lo permitió Morena, cosa que me parece correcto, porque no tenían por qué bajarla, a menos que presentaran algo muy... algún argumento muy sólido. La terna de mujeres de AMLO para la Corte comparece en el Senado para buscar su elegibilidad. Ahí se dieron algunos detalles. Me preguntaron ahorita que estoy en vivo, estoy completamente en vivo y en directo para todos ustedes. Y aquí está el momento en que pues se empiezan a presentar las integrantes de la terna, considerando, es que YouTube ya como que no avisa, ¿verdad? Ok, considerando una situación muy especial. Mire, las 3 son cercanas al presidente, sí. ¿Por qué son cercanas al presidente? Pues que no ve la situación de Yasmín Esquivel Moza, cómo la han tiroteado con el asunto de su tesis. La otra, pues Loretta Ortiz Alf dando tumbos, ni hablar. Y si nos vamos poquito más a la realidad, tendríamos que ver a Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se hizo a la derecha en corto, y a la misma Margarita Ríos Farjat, que le dio trabajo al presidente en el SAT, terminó como ministra, y ya también es de la derecha. Entonces ahora se tiene que elegir a una persona que tenga lealtad a los principios, no al presidente de la República. El senador Germán Martínez cuestionó a María Estela Ríos porque esta tiene estatus de secretaria de Estado, pero lo sometieron a votación y dijeron, entran las 3. A las 13 horas de este lunes 27 de noviembre iniciaron las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado. Berta Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, para fundamentar su elegibilidad como candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Desde luego que calientito el tema, los panistas no dejaron pasar la oportunidad para cuestionar en este caso, es Berta Luján la que está compareciendo, y estas fueron algunas preguntas que le lanzó el senador Damián Cepeda del PAN. En que se ponga un plazo. Mande. La preguntó alguien, no lo escuché, si lo preguntó alguien. Perdón. Muy bien. Muy bien. Segundo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales desgraciadamente no tienen un plazo para resolver. Eso ha hecho que en este país, dependiendo de qué quiere la Corte, un asunto se resuelva en 3 meses o se resuelve en 5 años. ¿Le parece correcto que no existe un plazo? ¿Le parecería adecuado que se establece un plazo máximo para resolver una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional? Particularmente ligado a que no exista suspensión. Si no existe suspensión y una ley secundaria es inconstitucional y se tarda 5 años en no resolver, pues logró el objetivo alguien que burló la Constitución por 5 años. Entonces, digamos, ese es el tema que está puesto en la mesa. Tercero, en el caso del INAI, el Senado de la República ha decidido no cumplir con su función constitucional y simple y sencillamente han dicho no queremos nombrar. Hay una obligación constitucional a nombrar el órgano autónomo, la mayoría en el Senado ha dicho no me importa lo que diga la Constitución, no voy a nombrar. Tiene desde febrero una resolución de amparo ordenando al Senado nombrar, y después se han acumulado otras y luego una controversia también ya ordenando que se nombre. Pero la respuesta del grupo mayoritario ha sido no me pueden obligar. Yo difiero, pero no me importa mi opinión, me importa la opinión de quien vaya a ocupar un cargo de ministro.
La ley de amparo dice que se puede separar del cargo a un funcionario si no cumple con una sentencia de amparo. Hoy o ayer, a raíz de una pregunta a uno de los ministros, él propone precisamente la destitución de senadores y senadoras en dado caso que no se cumpla con la sentencia. ¿Considera usted, más allá del caso en específico, que un incumplimiento de una resolución de la Corte o de amparo puede llevar en su última consecuencia a la separación del cargo, incluso de alguien integrante del Poder Legislativo? Por sus respuestas, muchas gracias. Lo agradezco, senador. Bueno, respecto a la primera pregunta, que bueno, efectivamente el senador Germán Martínez me hacía una pregunta similar sobre el tema de la elección de los jueces, y yo lo que él decía es que, ¿no?, un poco retomo lo que decía antes al inicio de esta comparecencia, que es, estoy de acuerdo de nuevo con el diagnóstico, ¿no? Hay problemáticas que hay que atender. Yo mencionaba hace ratito una de ellas que tiene que ver con este alejamiento, ¿no?, de la ciudadanía con el Poder Judicial, pero hay otras problemáticas, ¿no? Otra, por ejemplo, pudiera ser que no, en el caso, no de todas, pero en el caso de algunos o de algunas juzgadores, pueda permear también la visión política, ¿no?, que muchas veces es en contra de este gobierno para tomar ciertas decisiones. Y eso genera también, pues, que haya esta tensión entre poderes, ¿no? Una tensión que se ha dado cada vez más, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, una discusión histórica, por ejemplo, sobre el tema de la objeción democrática, ¿no?, que esto ahora vuelve a la luz porque lo que a veces vemos es, ¿no?, que hay a veces un poder judicial que invalida ciertas normas o ciertos actos de otros poderes, y a veces, de nuevo, no siempre, como regla general, y que pudiera permear, porque los jueces pues no son tabla rasas, y como lo dije también cuando se me preguntó sobre la independencia, pudiera permear, ¿no?, ciertos principios, ciertos valores en estas decisiones. Y creo que eso es muy válido que se discuta, ¿no? Entonces, que se discuta, que dice histórica tema, ¿no?, que se discute entre una democracia constitucional con el tema de la objeción democrática y el argumento contramayoritario. Bueno, la objeción democrática dice, bueno, ¿por qué una minoría, una élite, no está imponiendo determinados valores a una mayoría, ¿no?, a la mayoría soberana? Es discutible. Ya, ¿no?, Ferrayoli, Dworkin tocaron también este tema y hablaban de un concepto de democracia mucho más integral, que no nada más se refiere a mayoría, sino también al respeto de derechos humanos. Creo que es un debate que se va a seguir dando, ¿no?, esta tensión entre democracia y control del poder, pero de nuevo eso le va a tocar al Senado decidirlo, y a la Cámara de Diputados y a, ¿no?, los demás congresos como poder constituyente permanente decidir de qué forma se va a abordar esta problemática. Lo que sí creo es que se necesitan cambios, ¿no?, y que necesitamos ver de qué forma se puede abordar esto. Eso respecto a los jueces. Ahora, respecto al tema de las acciones de inconstitucionalidad, sí, ¿no?, me parece que sí deben de establecerse plazos, ¿no? Es cierto que ya existe la facultad de que se prioricen a petición de determinados poderes ciertos casos, que no siempre se da esta petición. Creo que eso forma parte también de la justicia pronta y expedita, ¿no? La justicia pronta y expedita no es nada más amparos, no es nada más el caso de procedimientos ordinarios. A partir de esa fecha tenía el Distrito Federal, se reconociera que la jefatura de gobierno era diferente como dependencia de las otras dependencias en el tema de ser titulares de las relaciones de trabajo con los servidores públicos. Eso fue un logro. Quiero decirles que eso lo resolvió la Corte después de que yo salí, pero fue un logro importante. Y uno de los logros que a mí me da satisfacción es el de la controversia del horario de verano. Fue muy importante por dos razones. La primera, se le reconoció legitimación al Distrito Federal para actuar en una controversia constitucional y poder impugnar el decreto del titular del Ejecutivo Federal. Y esto se hizo con base en lo que dispone el artículo, disponía en ese entonces el artículo 43 de la Constitución. Pero además se llegó a la conclusión
de que el Ejecutivo Federal no tenía facultades para emitir un decreto sobre ese tema, ya que era, y actualmente lo es, competencia del Congreso de la Unión. La composición del Poder Judicial. Filtros, creo que debe ser diversa la integración del Poder Judicial. También depende de qué nivel de justicia. Estamos hablando que hay países en los que la justicia de primera instancia miran o abren participación incluso ciudadana a través de jurados o a través de este tipo de jueces legos, aunque también en el caso de Alemania también se le permite participar a estos jueces legos en los tribunales de los estados, tribunales colegiados, en los que incluso son mayoría los jueces legos que los jueces letrados. Entonces, creo que hay muchas posibilidades de que participen y de que se democraticen, o las formas que pueda adoptar la democratización del Poder Judicial para garantizar que sea más sensible y que responda a los intereses de la sociedad mexicana, en nuestro caso, que son plurales, son amplios, y que además, si creemos que todos deberíamos tener acceso a la justicia, pues no nada más quienes tienen recursos pues pueden acceder a abogados y jueces, y por lo tanto aspirar a que los tribunales respondan conforme a sus derechos individuales o sociales. Bueno, le presenté de una manera general a las tres participantes. Les cuestionaron que su cercanía con el presidente López Obrador, y dijeron, pues es que eso no debe ser un motivo para que se genere un problema. No hay problema, no debe haber problema. El hecho, si lo que se va a tratar es la justicia, no tiene caso que se contradiga, y no hay una cosa que esté en contra de la otra, porque al final de cuentas lo que van a hacer es parte de un sistema pues un sistema colectivo. La terna compareció, vamos a ver cómo acaban, porque mire, en eso del INAI hay muchas cosas dentro. En el tema del INAI, que dicen que pueden correr a los senadores, perdón, pero no pueden hacerlo. Porque, a ver, Morena propone una terna. El PAN, el PRI, el PRD y el MC no la votan a favor. No se construyen las 2/3 partes que se requieren. Propone el PAN una terna y quieren que Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, tampoco la van a apoyar. Es un tema que tiene que ver con el control político de las cámaras, y en ese sentido, pues por más que grite el propio Gelacio Pérez Dayán, pues no se puede, o sea, ni siquiera pueden, o sea, ¿en qué cabeza cabe que ellos puedan despedir, correr, sacar a los senadores de la República? Si son poderes primarios. Poder primario, el Ejecutivo y el Legislativo, electos por el pueblo, voto directo. ¿Y cómo se le ocurre a un ministro? Pues que ya lo hizo, hombre, en alguna ocasión lo metió para correr al presidente. O sea, son aventureros políticos que tratan de llevar este tipo de narrativas que les convienen a ellos, eso hay que decirlo, les convienen, pero de que lo puedan hacer, no pueden. Antes, los senadores pueden fincarles responsabilidades por diferentes causas y los pueden llevar a juicio político. Por eso decía, hay que esperar la respuesta de senadoras y senadores. Y esto va a pasar en estos días. A ver, ¿cuáles son los que nos quieren correr? Porque ¿cómo puedes obligar a una soberanía dentro de una división de poderes a que hagan lo que tú dices? Por más Suprema Corte que sea, por máximo tribunal, no está en tus manos. Sale de tu alcance, lo quieras o no.